Preguntas fáciles, preguntas triviales y preguntas tontas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. Hoy vamos a estar hablando de estas tres clases de preguntas y les confieso que al principio pensé que iba a ser un tema fácil de tratar, un tema sencillo, sin mucho que decir, pero me encontré con que estos tres tipos de preguntas, las preguntas triviales, las preguntas fáciles y las preguntas tontas, pues son muy ricas en la cantidad de cosas que se puede decir acerca de ellas. Es decir, podemos abundar bastante acerca de reflexiones o de pensamientos o de ideas acerca de las preguntas triviales, las preguntas fáciles y las preguntas tontas. En algún momento pensé también que debíamos separarlo en dos capítulos distintos, uno para las preguntas triviales y las preguntas fáciles y otro específicamente para lo que solemos llamar preguntas tontas, pero pensé que no, que la relación entre ambas era suficiente para mantenerlo en una misma sesión, en un mismo capítulo. Así es que empecemos hablando entonces de las preguntas triviales. Las preguntas triviales son esas que usamos para inquirir o requerir información que pues no es tan importante, no es tan, digamos, tan de vida o muerte, no tiene un gran valor, en algún momento quizás sí. Usualmente son preguntas impersonales, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Indonesia? Bueno, pues uno podría decir, bueno, pues ¿a quién le interesa eso? Pues probablemente a una persona que vive en Indonesia o en algún país vecino, pues le interesa o que mantiene relaciones comerciales con Indonesia, pues le interesa saber cuál es la capital de Indonesia. O quizá a alguien que va a viajar a Indonesia. Pero para el resto del mundo, pues cuál sea la capital de Indonesia o cuántos ríos hay en Sudáfrica o cuántos edificios hay en Londres, pues no pasa de ser un dato que no tiene mayor relevancia. Son datos que se suelen encontrar, por ejemplo, en enciclopedias o buscando en internet, en algún diccionario. Buscamos ahí Indonesia en el diccionario y pues seguramente ahí nos va a aparecer cuál es la capital de Indonesia con algunos datos más, como cuántos habitantes tiene o los kilómetros cuadrados o cuántas islas conforman Indonesia. En fin, todos esos datos que pueden aparecer en alguna pregunta de un juego de trivia, por ejemplo, pues bueno, es lo que conforma usualmente una pregunta trivial. Y se suelen utilizar, sobre todo cuando uno está en primaria, en escuela primaria, quiero decir, o en escuela secundaria, y el profesor de geografía, de historia, de ciencias naturales, pues nos quiere hacer un examen y pues usualmente van a aparecer un montón de este tipo de preguntas triviales, ¿verdad? O por ejemplo, pues no sé, alguna pregunta en ciencias naturales, ¿cuántas especies se conocen de tal y tal insecto o de tal y tal animal? ¿Cuál es la diferencia entre género y especie, entre familia? En fin, ese tipo de preguntas que se suelen hacer en un examen, pues son las que podemos llamar preguntas triviales. Se les tiene cierto desprecio porque se les asocia con la educación memorística, esa educación que pone bastante énfasis en memorizar, porque si ustedes se dan cuenta, para poder responder a estas preguntas sin consultar ninguna fuente de referencia, tendríamos que tener todas esas respuestas en la mente y eso sería bastante difícil. Y entonces la gente dice, bueno, pues si tengo que memorizar, pues no, si para eso están los libros, para eso están las computadoras, para eso está el internet. No necesito memorizar, es mejor que use mi mente para razonar, para deducir, para encontrar información y conocimiento que yo tenga que esforzar mi mente para ello. Pero eso no es del todo cierto. Desde mi punto de vista no es del todo cierto. Y de ahí la importancia de las preguntas triviales. Voy a explicarlo. Tenemos que desarrollar nuestra memoria. Es una herramienta fundamental para nuestra vida. Poder recordar datos importantes, como por ejemplo la dirección de nuestra casa, nuestro número de teléfono o dónde estuvimos hoy en la mañana. En fin, esas son cosas que requieren el uso de nuestra memoria. Y no vamos a poder usar bien nuestra memoria si no la hemos sabido desarrollar a lo largo de la vida. Y eso implica que en algún momento tuvimos que intencionalmente memorizar datos, memorizar hechos, memorizar pues lo que dice en un libro. Y entonces quiere decir que las preguntas memorísticas que se usaron para probar que en verdad habíamos memorizado esos hechos, pues también son importantes. Así es que las preguntas triviales son importantes porque nos ayudan a desarrollar la memoria.
También porque nos ayudan a desarrollar el interés por conocer. Cuando nos hacen una pregunta trivial, algo sobre, por ejemplo, la geografía de Sudáfrica o la geografía pues no sé, de Asia, pues puede ser que despierte nuestro interés por conocer más acerca de ese tema. Quizá el saber que existen estos volcanes, estas montañas, estos ríos, estos lagos, etcétera, pues despierta nuestro interés por conocer más acerca de esos temas. Así es que las preguntas triviales también son importantes para precisamente despertar el interés por conocer. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos han hecho tal vez una pregunta trivial y no hemos sabido contestarla? Y al no saber contestarla, pues eso despierta nuestro interés por ir a buscar la información, por aprender más, por no solamente recabar esa respuesta que no tuvimos, sino también recabar otras respuestas. Así es que también para eso sirven las preguntas triviales. Además, con el tiempo nos van permitiendo conectar trozos de conocimiento que no teníamos. Si sabemos ahora cuáles son las capitales de Europa y cómo se desarrolló la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron los escenarios, las principales batallas, etcétera, podemos empezar a hacer conexiones. ¿Quién era el presidente en ese entonces? ¿Quién era el rey? ¿Quién era el primer ministro? Etcétera. ¿Cuáles fueron las acciones? Podemos empezar a conectarlo. ¿Todo por qué? Porque alguien en algún momento nos hizo preguntas triviales, quizá un profesor, quizá un amigo, que fueron despertando nuestro interés y al despertar nuestro interés nos hicieron conectar puntos de conocimiento, puntos de referencia en nuestra mente que pues nos llevaron a construir una historia, construir un modelo mucho más interesante, mucho más comprensible del mundo. Y también son importantes porque nos ayudan a resaltar ese conocimiento que debe persistir, que debe permanecer. Cuando alguna persona en algún momento se propuso recolectar toda la información para crear quizá un diccionario, para crear una enciclopedia, para crear un libro acerca de un tema específico, pues tuvo que recolectar muchos datos triviales, tuvo que hacerse muchas preguntas triviales y recolectar esos datos. Y eso quiere decir que ahí hubo un interés y la humanidad ha dependido de esas personas que tienen esos intereses y que componen esas colecciones tan grandes y tan ricas de datos para, como quien dice, para preservar el conocimiento. Y entonces, si no existieran las preguntas triviales, pues probablemente la humanidad no se habría preocupado por recolectar esos conocimientos. Y alguien más tiene que continuar haciéndolo. Alguien más tiene que seguir dándole respuesta a esas preguntas triviales para llevar también el interés hacia las futuras generaciones y mantener esos repositorios de conocimiento para el futuro. Así es que las preguntas triviales son importantes también. Y el segundo tema del que vamos a hablar en esta sesión es las preguntas fáciles. Y yo quisiera que no se confunda, yo quiero que no se confunda una pregunta fácil con una pregunta trivial. Démonos cuenta de un hecho muy sencillo. Hay preguntas triviales que son fáciles y hay preguntas triviales que son terriblemente difíciles. Como por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuántos ríos hay en Sudáfrica? Pues bueno, es una pregunta de relativa dificultad. Quizá pueda encontrar el dato en una enciclopedia, en un diccionario, en una página web, haciendo una búsqueda. Pero si ya yo pregunto, ¿cuántos ríos que se ramifican en deltas, que tienen más de tantos kilómetros, que tienen tantos y tal caudal, existen en Sudáfrica? Pues es una pregunta muchísimo más compleja. ¿Qué requiere ir a investigar? ¿Qué requiere tomar un libro de geografía, específicamente de Sudáfrica y quizá de hidrografía, y investigar ahí este río si cumple, este río no cumple, este río lo cumple en cierta época del año, en otra época del año no lo cumple porque se seca, etcétera? Así es que la pregunta sería muchísimo más complicada. Entonces, la pregunta trivial y la pregunta fácil no son lo mismo. Las preguntas fáciles, y ahorita empecemos a hablar entonces de las preguntas fáciles. Las preguntas fáciles son aquellas que requieren poco o poquísimo esfuerzo mental para contestar. Son preguntas como, por ejemplo, las preguntas de aritmética. ¿Cuánto es 5 más 3? Pues bueno, es una operación muy sencilla que tengo que hacer en mi mente para contestarla. Puedo complicarla un poquito más, ya no es tan fácil si yo digo, por ejemplo, cuánto es 5 por 12.
Ya no es una operación tan sencilla, ya no es una suma, sino que ya es algo que requiere que mi mente pues se esfuerce un poco, quizá haga una operación mental o quizá si soy muy rápido para ese tipo de operaciones lo voy a contestar rápidamente, pero mi punto es que entre las preguntas fáciles hay algunas que son más fáciles y otras que son un poco más difíciles, pero la cuestión es que con nuestra mente, sin necesidad de ir a ningún material de referencia, podemos contestarlas. Las preguntas fáciles, y aquí hay otra diferencia con las preguntas triviales, las preguntas fáciles pueden ser personales. Si alguien me pregunta cuál es tu nombre, cuál es tu apellido, cuál es el segundo apellido de tu mamá, pues bueno, quizá eso sea muy fácil de contestar para mí. Ya no es una pregunta trivial, porque no es una pregunta que voy a encontrar en un material de referencia, en una página web. Bueno, quizás sí, ¿verdad? Pero eso sería accidental. El punto es que es algo ya que tiene que ver mucho más con mi persona y por lo tanto, aunque es una pregunta fácil, es una pregunta personal. Ahora bien, hablemos entonces de la utilidad de las preguntas triviales y las preguntas fáciles, porque se me olvidó decir algo importante acerca de las preguntas triviales. Las preguntas triviales son útiles porque nos permiten en una conversación animar esa conversación. Le lanzamos una pregunta trivial a alguien y pues alguien tal vez que no ha participado mucho en la conversación y nos permite animarla. Por ejemplo, ¿de qué país vienes? Ah, pues vengo de, pues no sé, de El Salvador. Pues, bueno, cuéntame, ¿cuántos habitantes tiene El Salvador? ¿Cuál es la capital de El Salvador? Cuéntame más ¿cuáles son las ciudades más importantes de El Salvador? Es decir, nos permiten animar una conversación haciendo preguntas triviales a una persona. En cambio, las preguntas fáciles pues también tiene su lugar, porque en una conversación nosotros vamos a utilizar una mezcla de preguntas difíciles, preguntas de mediana dificultad y preguntas fáciles. No podemos en una conversación, al estar hablando en una conversación, en una charla, en un diálogo entre amigos, hacer solamente preguntas difíciles. Eso haría incómoda la conversación, la haría que fuera pues ya no algo agradable de mantener, sino más bien algo que como una especie de examen, como una especie de prueba mental y eso ya no sería tan agradable. Entonces, en una conversación, en una charla entre amigos, tenemos que ir variando el nivel de dificultad. Tenemos que utilizar tanto preguntas complicadas como preguntas de mediana dificultad, como preguntas fáciles. Y las preguntas fáciles entonces van a tener ahí la utilidad de ser como pues ese momento de relax, ese momento de descanso para nuestra mente. Oye, ¿de qué color es tu carro? Ah, pues es tal. Una pregunta muy fácil, una pregunta que no es trivial porque no está en un libro, ¿verdad? Pero que le permite a la persona, pues decir, ah, pues es de tal color, ay, ¿por qué te gusta ese color? Bueno, pues ya le damos ánimo a la conversación con una pregunta fácil. Quizá veníamos de hacer una pregunta muy difícil. Oye, ¿qué piensas de la reciente ley que promulgó el Congreso para tal y tal cosa? Es una pregunta complicada porque hay que hacer mucho análisis. Entonces, tenemos que mezclar las preguntas fáciles con las preguntas difíciles para que la conversación se vaya haciendo amena. Además, las preguntas fáciles a veces nos sirven para pedir aclaraciones, evitar confusiones. Oye, ¿cuántas personas dijiste que iban en ese grupo? Iban 5. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se dividieron para tal y tal cosa? Bueno, pues es una pregunta fácil, pero que aclaró algo que estaba discutiéndose en algún momento. Y también, si somos un profesor y queremos incluir preguntas en nuestro examen, uno podría decir, bueno, las preguntas fáciles no son buenas para incluirlas en un examen, pero sí, claro que lo son. Siempre es buena idea incluir alguna pregunta fácil en un examen. ¿Por qué razón? Porque le da confianza al estudiante. Le dice, esto lo pude contestar. Esto que el profesor lo consideró importante, tan importante como para preguntarlo en un examen, pues bueno, yo lo pude contestar y por lo tanto, pues siento como más confianza en mí. Muy bien, y bueno, pues me había propuesto en una sola sesión cubrir el tema de las preguntas triviales, las preguntas fáciles y las preguntas tontas, pero ya usé mucho tiempo para este episodio, así es que voy a dejarlo para un episodio siguiente, hablar específicamente de las preguntas tontas. Yo creo que merece su propio capítulo el tema de las preguntas tontas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente capítulo cuando hablaremos de las preguntas tontas. Gracias.